Que la intercesión de María Santísima les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy sábado de la 19ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, versículo del 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús le dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos presentamos ahora con un evangelio que es muy parecido a uno que ya hemos visto anteriormente en esta semana, en donde el Señor nos dice que para ser grandes en el reino de los cielos tenemos que asemejarnos a niños pequeños, porque los que son parecidos a los niños pequeños son los que terminan siendo grandes en el reino de los cielos. Ahora nos encontramos también con una versión nueva, pero ahora en un contexto más de niño. Pero hay un detalle interesante que no se nos debe de escapar, y es que cuando a Jesús le presentan unos niños para que les impusiera las manos y orara por ellos, los discípulos se mostraron indispuestos. No sabemos por qué, dudamos mucho. Pueden ser muchas, pero muchas cosas las cuales pueden teorizarse acerca del por qué los apóstoles tuvieron esta actitud en contra de los niños. Pero algo de lo cual nosotros podemos sacar es que a veces nosotros tomamos una actitud también parecida a la de los apóstoles, de que muchas veces nosotros impedimos de que personas se acerquen a Dios. Muchas veces nosotros nos ponemos a ser prácticamente como los servidores del Señor, como los porteros del Señor en el pórtico de la casa de Dios, y que nosotros nos arrojamos el derecho de poder decidir quién está con el Señor y quién no, quién puede entrar a la iglesia y quién no puede entrar a la iglesia, quién puede estar con el Señor y todo eso. Pero hermanos, ¿quiénes somos nosotros para andar decidiendo eso? Obviamente, hay excepciones, como por ejemplo, gente que a veces quiere estar o entrar en la iglesia simplemente para hacer maldades. Obviamente ahí pues la lógica nos dice que este tipo de personas hay que rechazarlas, pero sin ningún motivo alguno no podemos alejar a una persona. Con motivos, con pruebas, con circunstancias, pues ya uno puede ver qué hace con esa persona. Pero en principio, todo aquel que quiera acercarse a Dios no tiene por qué ser alejado, no tiene por qué ser rechazado, porque todos estamos en la capacidad y sobre todo estamos invitados de parte de Dios a acercarnos a Él. Por eso la actitud de los discípulos no agrada al Señor, y Él mismo corrige a sus discípulos y dice: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Retomando la idea del evangelio pasado, nosotros debemos de aprender para acercarnos al Señor también a ser como niños, es decir, la inocencia, la humildad, la sencillez. Es más, el Señor se agrada de los niños por esa sencillez y humildad que tienen, y por eso Él nos llama a que si queremos acercarnos más al Señor, seamos como niños. Precisamente, una de las doctoras de la iglesia que tenemos, Santa Teresita del Niño Jesús, se hizo tan famosa por su caminito espiritual, ese caminito que ha ayudado a mucha gente a encontrar esa vía de comunión con el Señor. ¿Y en qué consiste este caminito espiritual? Ella lo explica en muchas ocasiones: hacerse niños. Ella hablaba de que le asustaban los diversos caminos de otros grandes maestros espirituales, muchos caminos en los cuales se presentaban sufrimientos, se presentaban penitencias, noches oscuras y tantas cosas. Y ella se decía: yo soy débil, yo apenas puedo. ¿Cómo podría acercarme al Señor en un camino espiritual siendo tan débil? Y es aquí en donde Santa Teresita creó este caminito espiritual: hacerse una niña para que Dios
aceptar, acercar a esa niña. Así también a nosotros el Señor nos llama a convertirnos en niños, a hacer este camino espiritual de sencillez, de humildad, para que podamos estar cada día más cerca de Jesús.